¿Te has preguntado alguna vez si es posible obtener energía eléctrica a partir de organismos vivos como nosotros o las plantas? ¿Qué me dirías si te digo que esto ya es una realidad? Mi nombre es Julio César Heredia, estudiante del posgrado de Mecatrónica en la Universidad de Quintana Roo, y me es grato poder participar en el primer encuentro multidisciplinario de estudiantes universitarios presentando el tema denominado Sustentabilidad energética de redes de sensores inalámbricos mediante el uso de PMFCs. Las celdas de combustible microbianas a base de plantas, o PMFCs por sus siglas en inglés, son una fuente de energía renovable y amigable con el medio ambiente, capaces de generar bioelectricidad a través de la interrelación planta-microbios presente en la región de la planta denominada como rizósfera. Una PMFC aprovecha el metabolismo de los microorganismos presentes en dicha zona y utiliza las reacciones electroquímicas derivadas de la actividad microbiana para generar energía eléctrica. Sin embargo, estas fuentes de energía tienden a producir salidas de baja potencia, las cuales se encuentran en el orden de los miliwatts. Es por eso que la celda necesita ser bien analizada y caracterizada para tener una óptima integración a circuitos encargados de la gestión de la energía, conocidos como cosechadores de energías, y de esta forma permitir el desarrollo de aplicaciones sostenibles con tecnologías inalámbricas de bajo consumo, como lo son las redes de área amplia de baja potencia o LP1. Esto da paso a la posibilidad de poder detectar variables físicas como la temperatura, humedad y presión atmosférica, entre otras, y transmitirlas inalámbricamente de manera sostenible, abriendo de esta forma un inmenso mundo de aplicaciones enfocadas hacia el Internet de las cosas y ciudades inteligentes. Para este estudio se implementó un arreglo eléctrico de PMFCs como una prometedora fuente de energía verde, capaz de brindar autosustentabilidad a redes inalámbricas de sensores enfocadas hacia el Internet de las cosas y ciudades inteligentes. Finalmente, es propuesto un modelo de capacidad energética para analizar la respuesta de la carga del supercapacitor utilizado para almacenar la energía cosechada y el efecto de recuperación después de cada transmisión realizada por el nodo sensor. Los resultados experimentales de la configuración serie paralelo del arreglo PMFC muestran un voltaje a circuito abierto de 1.75 volts, una corriente a corto de 5.6 mA y una capacidad de generación diaria de hasta 80 joules, lo cual es suficiente para satisfacer la demanda energética del nodo sensor utilizado, la cual ronda alrededor de los 19 joules. Asimismo, los escenarios de prueba demuestran una operación sostenible utilizando el protocolo LoRaWAN. Debido a la gran demanda energética global, se ha requerido buscar fuentes energéticas alternativas a las tradicionalmente utilizadas. Por ello, las bioenergías han sido ampliamente estudiadas en las últimas décadas como un recurso energético prometedor para sistemas electrónicos de baja potencia. Una de ellas son las PMFC, las cuales han surgido como una fuente renovable de energía capaz de producir bioelectricidad de manera continua, limpia, sostenible y eficiente, convirtiéndola así en una de las fuentes de bioenergía más atractivas actualmente. Una celda de combustible microbiana a base de plantas es una tecnología derivada de la celda de combustible microbiana, o MFC por sus siglas en inglés, la cual aprovecha el sistema electroquímico de las poblaciones bacterianas presentes en la rizósfera, que es el ecosistema presente en la raíz de la planta. Estas bacterias actúan como un biocatalizador, tomando los exudados que la planta libera en su raíz, como azúcares, ácidos orgánicos, enzimas, compuestos aminados, etc., creando equivalentes redox durante su actividad metabólica y liberando electrones libres, dando origen así a una diferencia de potencial entre ambos electrodos de la celda. Estudios recientes sobre esta tecnología informan que ha estado siendo aplicada en diferentes áreas, tales como monitoreo de parámetros ambientales, monitoreo de crecimiento en plantas, aplicaciones en bioremediación, recuperación de metales pesados en ambientes contaminados, y dispositivos de Internet de las cosas. Sin embargo, uno de los principales desafíos de la tecnología PMFC es aumentar las bajas potencias que generan. Por ello, los investigadores se han centrado en aumentar la corriente mediante la construcción de electrodos más grandes, modificando los materiales de los electrodos, reduciendo la resistencia de la membrana
y suministrando elementos adicionales a la materia orgánica como fertilizante o mayor salinidad. En este sentido, el uso de PMFCs en distintas configuraciones serie paralelo pueden contribuir a aumentar las potencias y a su vez una mejor integración de los sistemas de recolección de energía. En este estudio se propone una configuración eléctrica de PMFCs utilizando la planta Dipsys lutescens, conocida como palma areca y ampliamente usada como planta ornamental en el estado. Esta configuración en modalidad serie paralelo es para una operación sostenible de una red de sensores basada en el protocolo LoRaWAN y enfocada en el Internet de las Cosas. Por otro lado, a pesar del desarrollo actual de las tecnologías de redes inalámbricas de baja potencia, la mayoría de estas siguen presentando consumos de energía moderados y a su vez se encuentran aumentando la cantidad de nodos conectados por red. En ese sentido, se está volviendo muy necesaria la implementación de estrategias de gestión de la energía, PMS por sus siglas en inglés, para el manejo óptimo de redes de sensores inalámbricas con sistemas de cosecha de energía. A su vez, se busca una contribución doble en este estudio. La primera consta de un modelo de energía almacenada por la configuración de PMFCs y la segunda está relacionada con la integración de un circuito cosechador de energía y la implementación de un sistema de administración de energía en el microcontrolador de ultra baja potencia utilizado, el cual se encargará de gestionar la energía almacenada en el supercapacitor. Para la construcción física de la red de nodos de sensores, el primer paso consistió en la búsqueda de dispositivos electrónicos de baja potencia, ya que en ellos se basará la estimación del consumo energético de cada nodo sensor. Los dispositivos elegidos fueron el microcontrolador de ultra baja potencia MSP430 FR5969LP, debido a sus modos configurables de baja potencia que este ofrece y a su consumo nominal en el orden de los microwatts. El sensor BMP280, capaz de medir presión atmosférica y temperatura ambiental en pocos milisegundos y con consumos de corriente de no más de 1 mA. El circuito cosechador de energía BQ25570, debido al seguimiento del punto máximo de potencia que este ofrece y a su capacidad de cosechar activamente energías de unos pocos microwatts. Radiotransmisor RFM9X, compatible con el protocolo LoRa y con alcance de transmisión de hasta 500 metros en ambientes sin obstáculos. Posteriormente, se procedió a la construcción de una celda PMFC para su estudio y caracterización y en base a esto, poder determinar el número de celdas requeridas para la configuración del arreglo serie paralelo. La construcción de una PMFC es un procedimiento muy sencillo. Basta con tener un recipiente plástico o maceta, una malla de zinc que cubra el fondo del recipiente, una espiral formada a partir de cable de cobre con diámetro del recipiente, una planta saludable y un sustrato bien abonado. Pasos para su construcción. Primeramente, se perforan los orificios laterales por donde saldrán los contactos y la parte inferior del recipiente o maceta para incitar un buen drenaje. Luego se coloca la malla de zinc en la parte inferior de la maceta. Se agregan 5 centímetros de sustrato abonado. Se coloca la espiral de cobre sobre la capa anterior y se tapa con una capa pequeña de sustrato. Posteriormente, se coloca cuidadosamente la planta y se rellena el espacio sobrante del recipiente con sustrato abonado. Para finalizar, debe regarse abundantemente y dejar reposar. Las simulaciones y los resultados experimentales demostraron una operación sostenible del sensor inalámbrico basado en el protocolo LoRa, que es alimentado con una matriz serie paralelo de 3 PMFC. La energía generada por este arreglo es cosechada y almacenada en un supercapacitor, que proporciona un voltaje de salida regulado al sistema. El diseño propuesto de las PMFCs tiene un voltaje a circuito abierto de 1.75 volts, una corriente a cortocircuito de 5.6 mA y una resistencia interna de 420 ohms. Además, se emplea una estrategia de administración de energía en cada nodo sensor de la red para lograr una operación autosostenible del sensor inalámbrico, con un consumo de 19 joules por conexión exitosa a la nube. Del mismo modo, se corrobora que después del arranque en frío del supercapacitor con el cosechador de energía adaptado al arreglo de PMFCs, el nodo sensor, basado en el protocolo LoRaWAN, puede realizar 5 transmisiones de datos exitosas utilizando un supercapacitor de 4 faradios y 14 transmisiones de datos continuos mediante el uso de un supercapacitor de 8 faradios.
Para poder armar en conjunto el nodo sensor, fue necesario el diseño de una placa de circuitos personalizada, capaz de integrar de manera ordenada y segura los elementos que conforman al nodo, como lo son el radio transmisor RFM9X, el sensor BMP280 y el microcontrolador MSP430. El diagrama electrónico resultante del nodo sensor fue el siguiente. O de una forma más simplificada, se podría utilizar el siguiente diagrama a bloques. Resultados. En la siguiente imagen pueden apreciarse los elementos que conforman el nodo sensor diseñado. En esta imagen es posible ver de mejor manera la parte electrónica del nodo sensor. Aquí podemos ver primeramente la curva corriente-voltaje del arreglo serie paralelo elaborado de PMFCs. Asimismo, podemos apreciar la curva de carga del supercapacitor, la cual utiliza la energía cosechada de las PMFCs. A continuación podemos apreciar los niveles de potencia y corriente que el nodo sensor utiliza para transmitir información a la nube. Esta información enviada a la nube puede ser posteriormente consultada ya sea vía web o vía app, tal como se muestra en la imagen. Para finalizar, este estudio ha demostrado y comprobado la capacidad que tienen las PMFCs para, en conjunto con técnicas de cosecha de la energía, brindar sustentabilidad energética a dispositivos de bajo consumo energético, como lo son las redes de sensores inalámbricos. Cabe recalcar que las PMFCs son una fuente de energía limpia, abundante y barata, lo cual las convierte en una muy atractiva opción para dispositivos de bajo consumo energético. Muchas gracias. Bibliografía.